los saludamos con ánimo este 9 de julio en una jornada que sí, necesitamos impulso porque va a ser mucho frío. A esta hora tenemos 7,2 grados en la capital, cielos cubiertos con bruma y la verdad es que va a ser la tónica durante toda la jornada. El termómetro está apretadito, vamos a tener solo una máxima de 12. Así que si todavía no sale de su casa, salga abrigado y manténgase así durante toda la jornada porque lo vamos a necesitar. Como siempre digo, al final del programa vamos a estar con Gianfranco Marcone desglosando lo que viene para el día de hoy, para todo el país y por supuesto cómo nos aproximamos hacia el fin de semana. Dicho esto, son ya las 8:05 minutos, vamos de inmediato a nuestros titulares con una noticia internacional que tiene repercusiones directas en nuestro país. Donald Trump lo hizo otra vez, sorprendió al mercado mundial con un anuncio que toca directamente la economía chilena. El presidente de Estados Unidos dijo que evalúa aplicar aranceles del 50% a las importaciones del llamado sueldo de Chile, es decir, el cobre. Una afirmación que de inmediato hizo saltar los precios del metal rojo a niveles récord. De hecho, vamos a estar hablando de esto en nuestra entrevista del día de hoy. Eso sí, desde el gobierno de nuestro país tomaron la noticia con cautela, afirmando que el anuncio aún no es oficial. Y, por otro lado, economistas afirman que en un principio los efectos para Chile serían positivos por la mayor demanda, pero a medida que avance esto generaría efectos negativos como una mayor volatilidad en los precios e impactos en el crecimiento. Bien, también en otras materias vamos a estar atentos a los nuevos antecedentes que pudiesen conocerse respecto al caso de suboficiales de la Fuerza Aérea de Chile, la FACH, acusados por tráfico de drogas durante este fin de semana. Ayer vemos imágenes, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, el general Hugo Rodríguez, explicó que la entrega de los antecedentes a la Fiscalía de Tarapacá no se realizó antes porque no quisieron en primera instancia, dice él, cometer algún equívoco y confirmó que ya la información fue traspasada. Al ser consultado por la instrucción del presidente Gabriel Boric para que entregara los antecedentes, el comandante en jefe aseguró que el presidente no tiene injerencia, dijo él, respecto de dar una indicación o no, porque esto tiene que ver con los tribunales de justicia. Todo esto en el marco de la reunión que sostuvieron temprano por la mañana en La Moneda, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, también representantes del Ejército, la ministra de Defensa, el ministro del Interior y también el presidente Gabriel Boric. Todo esto en el marco de los dos casos conocidos últimamente. Primero, miembros del Ejército y luego miembros de la FACH involucrados con tráfico de drogas. Una noticia tremendamente delicada que le vamos a seguir el paso. 8:07 minutos, nos vamos de inmediato a las calles en esta jornada fría acá en Santiago con bruma, también llovizna. Vamos a movilizarnos con Héctor Safi, no sé si lo tenemos ya en imágenes porque vemos su cámara detenida, ¿no? Pero esta es la imagen elocuente a esta hora de la mañana en la capital. Ese es nuestro humedómetro, como ha dicho Gianfranco, el Senco Costanera, que se ve parcialmente el día de hoy producto de esta vaguada costera que ingresó hacia los valles y que va a ser protagonista durante toda la jornada, no solo en la región metropolitana, sino incluso desde Arica hacia más o menos la región del Biobío. Ojo si va a circular por la ruta 5, especialmente hacia el sur, porque hay bancos de niebla interesantes, importantes, bien digo, que podrían dificultar la visión y también el manejar. Este rocío también hace que el pavimento esté especialmente resbaladizo, así que reiteramos, maneje con precaución porque las condiciones del tiempo hacen que la conducción sea un poco más arriesgada en esta jornada. Ahora, la buena noticia para los amantes del sol, ¿no? Es que esto va a durar prácticamente hoy día. Mañana las temperaturas van a llegar hasta los 16 y ya luego hacia el viernes y sábado los cielos van a estar completamente despejados. Es una buena noticia pensando en el fin de semana, pero una mala pensando en la mala calidad del aire que eso pudiera traer. Ahora sí, nos vamos a terreno con Héctor Safi, quien está recorriendo las calles de la capital en esta jornada, Héctor, fría, ¿no? ¿Cómo estás? Buenos días. Tenemos mañana gris, la verdad, acá, Nati, la que hemos tenido oportunidad de reportear, de sentir durante esta jornada
de día miércoles. Estábamos hace poco rato en la estación intermodal Los Libertadores, en la comuna de Quilicura, donde, bueno, estábamos viendo el tema primero, el comportamiento de las filas, quizás los tiempos de espera para el transporte público, pero la sensación térmica era relativamente fría. La gente no tenía tanto frío, pero sí el tema del abrigo era importante por esta sensación y esta situación en la cual está mucho más húmedo todo, en el sentido de que está cayendo esta llovizna, pero además hay algo de bruma. Ustedes pueden ver en nuestra cámara que ya las condiciones de visibilidad son óptimas, ya prácticamente, al menos de la zona norte hacia el centro de la capital, ya casi no hay niebla ni neblina. Por lo tanto, ya queda solamente esta aura más oscura, producto de la gran nubosidad. Simplemente la niebla y neblina se han desplazado un poco más hacia altura y, por lo tanto, a nivel de superficie está bastante más despejado. Así que, pero bueno, la sensación sigue siendo igual, helada, fría, y esta situación es la llovizna que mantiene húmedo el pavimento, que mantiene húmeda la vereda y que obliga a caminar más despacito y a conducir con bastante mayor recaudo a la hora de avanzar, dado justamente lo resbaladizo que se puede tornar el pavimento. Nosotros nos hemos contactado, como siempre, para poder revisar informaciones de índole policial, Nati, para que podamos revisar esto que ocurre en la comuna de Cerrillos. Atención con esto, porque justamente se produce la detención de un grupo de parte de una banda de delincuentes que estaban realizando este desagradable y siempre violento robo de vehículos, en este caso en el sector de calle La Habana con Américo Vespucio. Es ahí donde venían con un vehículo robado, un vehículo que incluso tenía orden vigente de búsqueda y encargo por robo desde el 21 de junio. Ya bastantes días han pasado desde que se habían robado este vehículo y que estaba siendo utilizado por los delincuentes para justamente seguir robando otros vehículos. Bueno, estaban dejando abandonado este auto para robar otro vehículo, y es ahí donde justamente el personal de la comisaría de Cerrillos, en este caso la 34ª comisaría, logran detectar esta situación. De hecho, el video lo muestra claramente cómo estos sujetos están intentando robar y finalmente dejar este otro auto abandonado, y esto permite que el personal policial llegue rápidamente a este lugar y finalmente logre detenerlos, al menos a dos de ellos, donde lamentablemente hay menores de edad involucrados. Te invito a que escuchemos los detalles que entregó la policía. Carabineros de la 34 comisaría logró la detención de dos sujetos, uno adulto y un adolescente, ambos chilenos, por el delito de robo con intimidación, receptación y la infracción a la ley de control de armas, debido a que momentos antes abandonaron un vehículo en el cual se desplazaban, el cual posteriormente se constató que mantenía un encargo vigente por el delito de robo con intimidación, para posteriormente, y a través del uso de armas de fuego, intimidar a los vehículos que circulaban por el sector. Bueno, estos sujetos quedan detenidos, van a pasar a control de detención durante esta jornada, esperando que el Ministerio Público presente algún tipo de solicitud de medida cautelar, que siempre es la prisión preventiva, atendiendo a la peligrosidad de estos delincuentes y también de lo que son los antecedentes que puedan mantener o que se agreguen a lo que es su ficha. Vamos a cambiar de tema y vamos a revisar otro hecho que sin duda nos ha tenido muy pendientes y atentos a lo que es la investigación de un homicidio que ocurre en la comuna de Ñuñoa. Era el mediodía del pasado 26 de junio, cuando fuimos, de hecho, en Tele 13 Tarde tuvimos este último minuto para abrir nuestro noticiario de mediodía y dábamos cuenta de un homicidio ocurrido en la comuna de Ñuñoa. De primera instancia se pensaba que era un tipo de robo, por lo que es, en este caso, una situación de transacción bancaria, pero sin embargo después, conforme pasaron los minutos y comenzó a avanzar la investigación, todo indicaba de que era un crimen dirigido, un crimen por encargo, y es por eso que la Fiscalía ECO se hizo cargo de esta investigación para poder determinar quiénes eran los asesinos de este hombre de 43 años que venía saliendo en compañía de otra persona desde un edificio de la comuna de Ñuñoa, y es cuando
3 sujetos que estaban afuera de su departamento, afuera del edificio donde habitaba, lo estaban esperando, lo persiguieron y en la vía pública lo ejecutaron. Bueno, el estado de avance de esta investigación se dio a conocer ayer a través de un punto de prensa que entregó Carabineros y el departamento OS9 y también la Fiscalía ECO, con el fiscal Héctor Barros, el fiscal a cargo de la región metropolitana de esta área del Ministerio Público, y que dieron cuenta de que son 3 los detenidos y los involucrados en este hecho. 3 ciudadanos de nacionalidad venezolana que mantienen una situación migratoria irregular y cuya función y misión ese día era justamente cometer este homicidio. ¿Quién es la víctima? Un hombre que era comerciante, empresario, que tenía locales comerciales en el barrio Meix, ahí en la comuna de Santiago. Y bueno, estas personas van a ser formalizadas durante esta jornada, entendiendo la gravedad y la trascendencia pública de este grave hecho ocurrido hace unas semanas ahí en la comuna de Ñuñoa. Escuchemos los antecedentes que se entregaron el día de ayer. El personal de OC9 realizó un sinnúmero de diligencias para determinar efectivamente la autoría y las responsabilidades penales de estos 3 individuos que fueron detenidos el día de hoy. Son 3 hombres mayores de edad, venezolanos, se encuentran irregulares en nuestro país. De acuerdo a los antecedentes que nosotros hemos reunido en la investigación, esto se trató de un homicidio calificado, básicamente un sicariato, donde habrían recibido pago, en este caso los ejecutores del hecho, según va a exponer el día de mañana el fiscal Soto en la audiencia correspondiente. Se materializaron la detención de 3 personas de nacionalidad venezolana, los 3 adultos, los 3 en situación irregular, a los cuales la Fiscalía, conjuntamente con el personal especializado del Departamento S9 de Carabineros de Chile, logró establecer su participación en los delitos primero de robo con intimidación, ocurrido a una persona, a un ciudadano chileno, y también en un delito de sicariato, como habló el fiscal Héctor Barro, que afectó también a una persona, a un empresario del barrio Meix de 43 años, que fue lamentablemente abatido en la comuna de Ñuñoa. Lo que queda determinar en esta investigación, ya se ha podido establecer quiénes son las principales personas involucradas en el hecho material, es decir, quiénes son los autores de este homicidio, quienes estuvieron en el lugar, quienes dispararon en contra de este hombre de 43 años. Lo que queda por establecer y que posiblemente esté medianamente ya corroborado por las autoridades es el móvil, motivación, origen de este delito, ya que justamente se produce por encargo. Hay alguien que lo encargó y estos sujetos simplemente son autores materiales de algo que se origina por otra situación, que haya alguien que tiene algún tipo de rivalidad con este hombre, encargó este crimen, o bien estos sujetos pertenecen a algún tipo de célula criminal. De hecho, se ha mencionado que pertenecen a células del Tren de Aragua, pero si es por un tema directamente vinculado a temas de extorsiones o algún tipo de dinámica interna de esta organización criminal para atacar a este empresario, quizás posiblemente como objetivo de rédito económico y ese tipo de situaciones. Es algo que en este caso se va a conocer durante esta jornada. Nosotros seguimos en la ciudad recorriendo esta fría mañana de miércoles. Abrigarse es lo que queda, Nati. Sin duda, Héctor, con la información policial y también con este mensaje que decía hacia el final de su despacho, día gris en la capital, tenemos 7 grados a esta hora, aunque esa llovizna ya ha ido desapareciendo. Gracias, Héctor, por tu reporte, y vemos imágenes, como le comentábamos, de esta niebla directamente, sobre todo hacia el sector poniente de la capital, producto de la vaguada costera que ha ingresado y que va a ser protagonista durante toda esta jornada. Con esta imagen vamos a ir a la pausa. Al regreso tenemos entrevistas, noticias y mucho más. Quédese con nosotros. Bien, estamos de regreso para la entrevista del día de hoy, dedicada a uno de los temas que veíamos en nuestros titulares. El presidente estadounidense Donald Trump anunció este martes un arancel, escuche bien, del 50% al cobre. ¿Cómo afecta esta medida a Chile? Podemos hablar de este tema con Diego Montalbetti. Él es analista de mercados de Capitalia. ¿Cómo está, Diego? Buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Claro, efectivamente, como tú comentabas, el día de ayer se anunció un posible arancel del 50% al cobre. Es una brutalidad. Sí. Podemos ver un impacto directo en el cobre que subió ya más un 17% en intraday, es decir, que se disparó un 17% el mismo día, es el mayor alza que ha tenido el mismo día desde 1988. Sí, claro. Entonces ya marca un hito histórico, llegando a máximo histórico de la cotización del cobre. Ahora, esa fue la reacción inmediata, ¿no? Disparar los precios, un alza que, muy bien lo decía usted, no se ve hace 6 décadas, es algo sin precedentes, ¿no? Pero esto no debiera mantenerse con el tiempo. ¿Qué análisis podemos hacer el día de hoy si es que este anuncio se concreta? Porque además es un anuncio bien vago. Quiero leer, de hecho, la publicación que hace el presidente Donald Trump muy en su estilo, ¿no? Dice: creo que el arancel del cobre lo vamos a dejar en un 50%. No precisó qué países se verían afectados, cuándo comenzaría a regir, ni qué grados de elaboración grabaría, ¿no? Pero si esto se concreta, ¿cómo lo vemos a futuro? No esta alza que usted comenta que ocurrió inmediatamente, sino que ya proyectado en un buen tiempo. Claro, hay que considerar que dos factores. Uno, las temporalidades, y el otro, que el mercado es un mercado especulativo, finalmente. Entonces, siempre la noticia es lo que más va a generar un impacto directo, y luego hay que centrarnos y poner los paños fríos y hacer los análisis. Ahora, en corto plazo, claro, vemos que está este temor de que se efectúe realmente este arancel al cobre. Entonces, vamos a ver una mayor demanda al cobre, netamente por abastecerse los inventarios de cobre y evitar que los costos de suministro respecto a este activo sean mucho más caros. Eso en el corto plazo. Ahora, en el largo plazo, siendo efectivo, este arancel del 50% nos deja mucho menor competitividad respecto a la exportación o al comercio de este bien. Entonces, ahí vamos a ver que nuestra cotización de cobre, que llegó a máximo de los 5,89 el día de ayer, puede ya estar debilitándose, llegando a tal vez los $5 la libra o los 4,5 aproximadamente. Entonces, un marco de corto plazo, si bien podemos llegar a ver que esto puede continuar fuerte al alza, pero ya en el largo plazo, ojo, hay que tener cuidado, porque los costos por comerciar este bien va a ser ahí mucho más alto. Sí, claro. Ahora, Diego, para la gente en la casa que no está involucrada en el tema, puede sonar una noticia lejana, ¿no? Pero yo quería preguntarle a usted como analista, como experto en el tema, a ver si esto lo podemos llevar a la vida cotidiana de las personas, porque finalmente se dice que el cobre es el sueldo de Chile. ¿Cómo podría esto afectar a la economía local, al día a día de las personas? Claro, ni un problema. Mira, esto impacta de forma directa, finalmente. Chile, casi un 50% aproximadamente, es lo que más se exporta del cobre. Mira. Entonces hay que ir estipularlo más en detalle, que de ese 50% que exportamos, aproximadamente un 30% va dirigido netamente a lo que es Estados Unidos. Directo del comercio Chile-Estados Unidos. Wow. Aproximadamente. Es una brutalidad. Entonces, sí, sin hablar o sin mencionar también el gran comercio que tenemos con China. Entonces ahí tenemos nuestro grande independiente, lo que es comercio de tanto Chile con los otros países o el cobre específicamente. Si es que China o Estados Unidos empiezan a demandar menos o a consumir menos cobre o se vuelve menos atractivo, como este arancel, nos va a impactar directamente en la billetera, vamos a hacer menos negocios, vamos a tener menos lucas respecto a nuestra billetera por negociar el cobre. ¿Ya? Entonces, ahora, si lo extrapolamos más en detalle con lo que respecta a Chile, hay que dejarlo en claro respecto a un tema de números. Por ejemplo, en el año 2024, desde enero a noviembre, se comerció aproximadamente unos 5.080 millones de dólares en cobre. Esto es el cobre puro, es decir, lo más puro del cobre. Después se va extrapolando a las distintas derivadas de esto. ¿Ya? Y ese 45% de lo que se exportó es Codelco, es de nuestra grande minera de Chile. Entonces, si creemos que va a ser menos atractivo esto, va a haber menos comercio y nos va a impactar de una forma directa. Es decir, si bien en el corto plazo, por esta alza, las exportaciones nos va a llegar más dólares, nuestra billetera va a aumentar, en largo plazo va a ser un escenario totalmente contrario. Va a ser menos atractivo demandar el cobre, básicamente el metal rojo, como se dice, y a su vez nos puede empezar a llegar menos capital o menos lucas, así como se dice cotidianamente. Sí, claro. No, y agradecemos ese análisis con palabras incluso que usamos en el día a día, porque es importante entenderlo en la vida cotidiana de los chilenos, ¿no? Ahora, en esa misma línea, ¿qué tan importante es la diplomacia? Porque vimos que cuando Chile fue anunciado este arancel del 10%, que de hecho estamos en la parte baja de la tabla si nos comparamos con otros países, especialmente de África y de Asia,
uno dice, bueno, fuimos de los menos afectados, ¿no? Y de inmediato se empezó a trabajar con las conversaciones entre la Cancillería y los diplomáticos estadounidenses. ¿Qué tan importante es para este arancel particularmente, si se concreta, las conversaciones políticas que se puedan dar? Claro, es fundamental. Si bien, como nosotros bien decíamos, esto no impacta directamente. En el pasado, cuando fue el día de las liberaciones, es decir, que Donald Trump habló mucho respecto a los aranceles que iban a poner respecto a los grandes socioeconómicos del mundo, que fue una lista interminable en su momento. No, a Chile, si bien impuso un arancel, a pesar del Tratado de Libre Comercio y todo, pero no fue algo que nos agravara tanto a comparativa de China, que fue casi un 120%. Ahora, si extrapolamos a este momento, acá nos impacta de una forma más directa, es decir, impacta directamente a lo que nuestro insumo principal de comercio. Por ejemplo, nos ponemos un escenario similar con Perú. Con Perú somos los dos países más exportadores de cobre de Latinoamérica. Entonces, acá va a ser fundamental la diplomacia, las relaciones internacionales que se puedan mantener directamente tanto nuestra figura, el canciller de Chile en Estados Unidos, con el fin de poder negociar respecto a esto. Ahora, usted hace poquito nos compartía algunas cifras respecto sobre todo al cobre que se comercia puro, ¿no? Lo decíamos, Donald Trump ha sido súper vago en este anuncio, dice, creo que voy a imponer este arancel, sí. Pero una vez que se concrete, ojalá que no, pero si se llega a concretar, es interesante saber, y es la pregunta, si va a ser para el cobre refinado o puro. ¿Qué tan importante es conocer el detalle de este anuncio? Mira, la verdad es fundamental. Ahora hay que tener claro que Donald Trump es un negocio. Mira, Chile exporta en cobre en todo su arista, desde lo más puro hasta lo más refinado posible. Entonces, nos va a impactar en gran medida en todo en toda la arista. En toda la escala, ya. Así que, claro, ya igual hay que considerar que Donald Trump es un negociador nato, de tomo y lomo, por decirlo así. Entonces, ha ocurrido mucho que imponen arancel, pero más que nada una invitación muy fuerte a poder ir ahí negociar y llegar a un acuerdo que sea un bien que le sirva más que nada a ambos países. Sí, claro. Ahora, ¿qué tanto depende Estados Unidos del cobre chileno? Porque entiendo también que hay producción local, pero también necesitan del cobre extranjero para suplir la industria nacional. ¿Cuál es la realidad del cobre, particularmente en Norteamérica? Claro, para Estados Unidos, es fundamental esta pregunta, porque para Estados Unidos consume la mitad de lo que importan en términos de cobre, es decir, importan el doble de cobre con respecto a lo que ellos mismos producen, perdón. Entonces, ellos dependen en un gran margen lo que respecta al cobre. Entonces, es un arma de doble filo en ese sentido. Claro. También tenemos un escenario que Donald Trump al final está haciendo todas estas medidas arancelarias, conflictos también con los socios geopolíticos, etcétera, más que nada para poder reconstruir Estados Unidos, para potenciar la industria norteamericana, para hacerla más fuerte y traer las plantas productivas que sean desde Estados Unidos. Claro. Que ocurrió mucho que se han ido a Estados Unidos a buscar por términos de costo de la cadena de suministro. Entonces, todo este esfuerzo por traer la industria, que ellos son líderes en términos de industrias tecnológicas, como lo podemos ver las Cities Magníficas o otras empresas por el estilo, requieren mucho de este insumo. Claro. O sea, en ese escenario podría ser que la negociación nos vaya bien, porque ellos igual nos necesitan. Claro, hay que ver cómo también avanzan las negociaciones con los otros países, que avanzan también las negociaciones con respecto a Perú o los otros países que también producen este bien. Nosotros somos de los mayores exportadores de este tipo de metal, entonces idealmente tener ahí un poder de negociación. También tenemos ciertos tratados de libre comercio, entonces ya hay ciertos avances y hay ciertos acuerdos que hemos tenido en el pasado con Estados Unidos. Entonces ahora lo más importante es seguir esa misma línea, ser competitivo respecto a eso, lograr un buen acuerdo para que ahí nos veamos beneficiados ambos. Sí, si bien claro. Estados Unidos depende en gran medida de este insumo, pero también sabemos que Estados Unidos tiene un poder de negociación bien fuerte con respecto al mundo. Nos pueden poner tal vez un arancel mucho más alto para así evitar, para que tengamos un acuerdo que les convenga mucho más. Entonces hay que ser muy cauteloso, en especial con Donald Trump, que como lo dije anteriormente, negociador nato. No, claro, es muy en su estilo y lo hemos visto no solo en esta oportunidad, sino que ya sabemos de él porque estuvo un primer periodo en la Casa Blanca. Ahora, volviendo al tema de los aranceles, esto no es nuevo, lo conocimos, si no me equivoco, abril, marzo, de este gravamen que iba a imponer a gran parte de los países del mundo, entre ellos el nuestro. De hecho, ahí estamos viendo las imágenes cuando
aparece con esta tabla que uno se pregunta, bueno, ¿cómo se hizo esa tabla? Porque es bien cuestionable. Esa es materia de otro costal, pero sabemos ya que Chile estaba dentro de este listado, ¿no? ¿Qué otros productos tenemos que tener ojo con respecto a este arancel? Al menos de este 10% que se anunció en un principio. Entiendo que, por ejemplo, tenemos un comercio importante de salmones, de frutas, de vinos, carnes, lácteos. Esto nos golpea fuertemente también, ¿o no? Claro, es importante. Si bien nosotros dependemos en gran medida lo que respecta al cobre, tenemos que también tener en consideración los otros factores que también nos ayudan en nuestro comercio. Como tú bien dijiste, el comercio de pescado, ganadería o mariscos por el estilo. Entonces hay que tener en consideración esos puntos. Un gran factor, ahí más que nada el arancel del 10% se impuso en su momento. Ver cómo avanzan estas negociaciones. Estoy hablando respecto al tema de la relación directa con Estados Unidos. Ahora yo creo que está más en boga y es algo mucho más principal el lado del cobre, ya que es una gran porcentaje de nuestra matriz exportadora. Entonces yo creo que eso nos da un sentido de urgencia para llegar a un buen acuerdo con respecto a eso. Ahora, esto explicándolo muy en simple, a ver si estoy bien, ¿no? Significa, por ejemplo, que hay una botella de vino en un supermercado estadounidense y tiene un gravamen 10% más caro que quizás la producción que se pudiese hacer en California. Finalmente, esto se traduce en que productos chilenos, en este caso, poniéndonos en nuestro lugar, son menos competitivos en el mercado estadounidense. Esa lectura tenemos que hacer, ¿no? Claro, finalmente eso. Al final, a nosotros no nos es tan rentable hacer un negocio con Estados Unidos. No es más caro, coloquialmente diciéndolo. Ya, pues, finalmente hay que tener en consideración, por ejemplo, el mismo caso, la botella de vino, que sabemos que somos grandes exportadores de vino y que hacemos un vino de gran calidad, pero tal vez que otro país hace un vino de misma calidad o un poquito más bajo y a un costo menor. Bueno, sabemos que Estados Unidos no le importa mucho en gran medida eso, entonces tampoco son grandes consumidores tal vez de vino en ese sentido, entonces como tal vez puede ser en otros países, pero al final lo ven como más que nada un tema de negocio. Así que puedo sacar un producto de un precio similar y calidad similar, de un precio más bajo y calidad similar, ¿por qué no ir al otro proveedor? Ahora, ¿cuál es la visión de los analistas? Porque esto efectivamente dinamiza la economía local estadounidense, porque también por otro lado uno pudiera pensar que ese gravamen finalmente también los va a estar pagando el consumidor estadounidense, y muchos especialistas han alertado sobre los problemas de inflación que ya golpean a la economía norteamericana, no ahora, sino que incluso del gobierno anterior, desde la pandemia, como que los precios empezaron a subir de manera importante. Pero ¿tiene asidero esta lista, por ejemplo, que estamos viendo en imágenes? ¿Tiene lógica el pensamiento de Donald Trump de decir, de esta manera vamos a hacer América grande otra vez? Mira, si me pregunta a mí en lo personal, yo no le veo mucha lógica respecto a esto. Ir a poner aranceles hacia todos y contra todos, para mí me parece una locura. Pero al final, como dije anteriormente, es un negociador nato, esto es más brutal. Se le aumenta lo que es el escenario de inflación, el comercio interno se le complejiza mucho. Lo vimos en un minuto, cuando llegó a aplicar un arancel de casi 120%, claro. La cantidad de productos chinos que se exportan hacia Estados Unidos es una brutalidad. Se pudo ver las estanterías en cierta medida más vacías, tanto de productos, tanto de comercio. Entonces, las industrias de consumos o bienes masivos se vio mucho más afectada. Entonces, ese escenario, al final, más que nada para poder negociar. No es algo sostenible en el tiempo mantenerlo eso mismo. Por ejemplo, como lo vimos en su minuto, esa lista interminable, sí, claro. No es sano mantenerlo en el tiempo. Ojalá eso lo entienda el presidente de Estados Unidos por el bien de nosotros, especialmente luego de este anuncio bien vago, por decirlo menos, del cobre. Así que, Diego, le damos las gracias por ayudarnos a entender esta noticia que repercutiría de manera importante en nuestra economía. Muchas gracias. Muchas gracias. Que esté muy bien. Buenos días. Buenos días. Bien, 8:37, vamos a avanzar en las noticias para contarle algo que se tomó las portadas particularmente el día de ayer, aunque esta noticia viene desde el fin de semana. Vamos a partir por lo último, porque hasta la Comisión de Defensa, usted lo ve en imágenes ahí, de la Cámara de Diputados llegó el comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, Hugo Rodríguez, para participar justamente de una sesión sobre el caso de suboficiales, particularmente 5 de esta institución, acusados durante el fin de semana de tráfico de drogas. Recordemos que había un grupo de funcionarios de la FACH que estaban en Iquique, se disponían a viajar a Santiago y se encuentra un maletín
Ahora supimos que es con ketamina, que pesaba 4 kilos y que fue incautado y por lo tanto hay personas detenidas al respecto. Bueno, antes de ingresar a esta comisión, Hugo Rodríguez aseguró que la Fiscalía de la Aviación, que estaba llevando el caso de los funcionarios, tiene competencias en todos los delitos, dice él, que sean cometidos por militares en recintos justamente militares. Explicó también que la entrega de los antecedentes a la Fiscalía de Tarapacá no se realizó antes porque, dice él, no quisieron en una primera instancia cometer algún equívoco y confirmó que la información ya fue traspasada. Al ser consultado por la instrucción del presidente Gabriel Boric para entregar estos antecedentes, el comandante en jefe aseguró que el presidente no tiene injerencia, dijo él, respecto de dar una indicación o no, porque esto tiene que ver con los tribunales de justicia. Fue esta última declaración la que generó polémica, porque recordemos que durante la mañana de ayer, particularmente un cuarto para las 11 de la mañana, el presidente de la República citó al comandante en jefe de la FACH, también a personal del Ejército, junto con la ministra de Defensa, el ministro del Interior y por supuesto la presencia del mandatario para entender y tener más antecedentes respecto a lo que ha pasado en el Ejército y en la FACH. Recordemos que hace algunas semanas esto parte en el Ejército con funcionarios también de dicha institución involucrados en el tráfico de drogas y luego este fin de semana que recién pasó conocimos un caso similar que ahora afecta a la FACH. En ese contexto el presidente pide que se entreguen los datos a la Fiscalía de Tarapacá y luego de eso se da esta declaración del comandante en jefe de la FACH. Ahora, más allá o no de las competencias, acá lo grave es lo que está ocurriendo con estas dos instituciones. Hay que saber, y lo decía ayer, por ejemplo, el exministro de Defensa, Jorge Burgos, ¿no? Si esto es endémico en la Fuerza Aérea de Chile, si es en el Ejército también de la misma manera o son casos aislados, es lo que esperamos todos, porque sería muy, muy grave que instituciones como estas estén permeadas por el narcotráfico en nuestro país. Es un tema muy relevante que ha sido tratado por las autoridades y pasamos a escuchar sus declaraciones. Que el presidente de la República ha instruido que la Fuerza Aérea, en cumplimiento del artículo 19 del Código Procesal Penal, entregue los antecedentes de hecho que dieron origen a esta investigación, de modo de lo cual la fiscal de Tarapacá disponga la información adecuada que ha sido requerida. Nosotros pensamos que el conocimiento que tenga la Fiscalía y al haber hecho un análisis exhaustivo de todos los antecedentes, como no quisimos en una primera instancia cometer algún equívoco, es que nosotros entregamos ahora los antecedentes. El presidente en esto no tiene injerencia respecto de dar una indicación o no, porque esto tiene que ver con los tribunales de justicia. La solicitud de poder entregar antecedentes para que se pueda ir juntando es lo que hizo la Fiscalía, esto es lo mismo. No es el cambio de competencia, el presidente ni nadie, ningún ministro ni nadie tiene atribuciones para decir este tribunal o este tribunal va a investigar, eso no corresponde. Lo instruyó, no creo que haya sido la palabra, a lo que vamos es que era entregar antecedentes para que la Fiscalía dispusiera, no para traspasarle el caso. Eso es todo lo que yo puedo decir. Bueno, esas son las declaraciones más bien políticas, pero acá, como decíamos, es muy importante saber si esto está enquistado en las Fuerzas Armadas o son casos aislados. Es lo que esperamos, obviamente, que arroje la investigación, tanto que se va a hacer al interior del Ejército como de la Fuerza Aérea. Ahora, particularmente el hecho de la FACH que ocurre este fin de semana en Iquique es tremendamente delicado porque ya con el correr de los días, primero se nos dijo que era una sustancia ilícita, luego ya supimos que era derechamente ketamina y es una droga que hace sospechar, ojo con esto, que hay vínculos de las Fuerzas Aéreas de Chile, más particularmente de estos 5 funcionarios, para ser muy, muy específica, con el Tren de Aragua. La ketamina es un estupefaciente que se utiliza para fabricar tusi y que está fabricado en Chile principalmente por esta organización criminal internacional, el Tren de Aragua, que tantos problemas ha traído en nuestro país en términos de la crisis de seguridad que está afectando a Chile. Así que es importante aclarar eso, ¿no? Si estos son casos aislados o efectivamente por el hecho ocurrido en el Ejército y ahora en la Fuerza Aérea hay algo más profundo que hay que investigar. Vamos a seguir de cerca esta noticia cuando son las 8:42.
Vamos a irnos a la pausa. Al regreso tenemos bastantes novedades que vienen de la moneda. También vamos a estar con el pronóstico del tiempo, así que quédese con nosotros. Nos separamos brevemente. De regreso a las noticias, son ya las 8:46 en este día frío. No solo en la región metropolitana, sino que en gran parte del país, producto de esta vaguada costera que parece no se quiere ir todavía. No sube el termómetro, Gianfranco Marconi. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Natalia, cómo estás? Con frío, fíjate. Con frío. ¿No? No sube nada el termómetro, Natalia, porque ayer a las 10 de la noche prácticamente, 9:50 y algo minutos, se dio la temperatura mínima de hoy. Uno puede decir cómo se dio ayer. Bueno, porque sabemos que el mundo actúa en horario UTC, Chile está -4, por lo tanto, sí, ese horario lo sumamos 4, da a la 1 de la mañana y fracción, claro. Por lo tanto, estamos dentro del horario del día de hoy. Por eso a veces parece que la mínima sea el día anterior, es porque el horario mundial así lo indica. Eso fue 6,5, es decir, desde 3 para las 10 de la noche de ayer hasta ahora, la temperatura ha subido 0,9 milímetros, claro. 0,9 milímetros, 0,9 grados. De 6,5 a 7,4. Desde que hicimos el primer contacto del tiempo en el AM, que fue a eso de las 6:30 de la mañana, habían 7,2, o sea, ha subido 2 décimas la temperatura en prácticamente 1 hora y media. Nada, entonces 2 horas y media. Entonces, claro, eso te genera una sensación térmica muy baja, por más que tengamos una temperatura mayor a la del día de ayer, un cielo gris, un cielo con nieblas, una también presencia de llovizna, y eso genera que la sensación térmica, sobre todo de las personas que trabajan al exterior, sea más baja y el termómetro poquito va a subir, va a llegar a lo más a los 12 grados, que recién va a ser bien tarde, 3, 4 de la tarde, por lo tanto entre 7 y 10 y 12 grados se va a demorar bastante en subir esos 5 grados en Santiago. Vaguada costera, que como decía nuestro GC hace un ratito, está presente en gran parte del norte, por la costa principalmente en el norte, ya lo que llamamos norte chico, que es Atacama y Coquimbo, ya se logra meter algo a los valles, y en la zona central se metió con todos los valles, lo cual vamos a desglosar acá. El sur del país, con cielo prácticamente despejado, buenas condiciones de tiempo, porque ya no hay vaguada costera y tampoco hay sistema frontal. Entonces esta zona podríamos decirle la que disfruta de mejor condición de cielo, pero con frío igualmente. Y restos de un sistema frontal en el extremo austral dejan precipitaciones y algo de viento igualmente. Mayoritariamente el viento mayor podríamos decir que va a ser mañana, con rachas de hasta 100 km por hora, pero hoy día igual hasta 70 km por hora en algunos sectores. Desglosemos, vamos a la siguiente. Ya. Vamos a revisar cómo se metió la vaguada costera a la zona central. Ahí tenemos ya, si te fijas, en el norte chico, en el norte grande, no logra ingresar tanto a los valles. En el norte chico ya se comienza a meter a ciudades como Copiapó, acá a Ovalle, por ejemplo, y en la zona central ya se mete con todo a la zona central, incluso llegando al sector oriente de la región metropolitana, todos los valles de la zona centro-sur, para terminar muy cerca de la ciudad de Chillán. Esto no es vaguada costera, sino que es humedad simplemente que se encajona ahí muy cerca de Temuco, hasta ahora Villarrica, Pucón, con el cielo completamente despejado, Puerto Montt también, Valdivia incluso completamente soleado. Pasemos a la siguiente para seguir analizando cómo se metió esta vaguada costera en Santiago. Acá aproximamos mucho más el mapa y vemos las distintas comunas. Por ejemplo, Olmué en la región de Valparaíso, Villa Alemana, Quilpué, Quillota, Calera, Lampa, Noviciado, Santiago, Chicureo, todo bajo las nubes. Y acá ya tienden a ser un poquito más leves, pero igualmente están presentes hasta, si te fijas, el término del radio urbano. Acá termina el radio urbano. Acá ya comienza ya un poco las montañas, comienza Camino a Farellones. Y no sé si tuviéramos, perdón por lo tarde de pedirlo, la cámara de Farellones, por último la podemos buscar si la tuvieran, porque ahí vamos a demostrar que el cielo en ese sector está completamente despejado y se logra ver al final el colchoncito de nubes que dan ganas de tirarse un piquero. No lo haga así porque va a pasar volando para abajo, porque las nubes son vapor de agua, pero acá está despejado y acá está nublado. Y uno dice, ¿cómo? Por si siempre cuando está Santiago nublado, está nublado acá también. Cuando es sistema frontal, sí, pero cuando es vaguada costera, como un fenómeno que viene desde la costa, acá es muy difícil que llegue. Sí llega a ciudades como los Andes, mira, de hecho llegó a los Andes. Más tenue, va a despejar los Andes, sí, pero igualmente alcanzó a ganar esa altura. Es decir, eso habla de lo fuerte que estaba la vaguada costera. Sus deseos son cumplidos en este espacio. Mira qué bien, ahí está. Y mira, lo que dice es real. Allá al fondo, despejado. Detrás de la montañita se ve como un pequeño colchón. Ahí si uno se parara en esa montaña y mirara para abajo, vería un colchoncito de nubes que es Santiago. Oye, me llama harto la atención la poca nieve que queda. Oye, ¿te acuerdas? Una semana atrás nomás la teníamos, este sector, que es el sector urbano, podríamos decir, entre comillas, el pueblito que hay ahí en Farellones, estaba bien lleno de nieve. Eso habla de los calores que hemos tenido. Uno dice calores, no hemos tenido 30 grados, no, pero
son No, calores pero para sí, invierno se ha que han notado. derretido gran parte de la nieve que cayó durante junio. En este julio muy, pero muy seco que ha caído hasta ahora 0. Yo creo que hoy día con esta llovizna no creo que se haya movido algún pluviómetro, pero si es que se movió alguno, podría haber sido 0,1, algo más, que sería el aporte de julio hasta ahora en cuanto a precipitaciones. Pasemos a la siguiente para ver la visibilidad. Ya. Visibilidad, que es una variable que trae Va de la también mano esta con esta moderación. anterior, pues. ¿Ah? Va de la mano con la gráfica Va de la anterior. mano con la gráfica anterior, no se mete tanto al interior porque como la nubosidad más al oriente era más débil, hay más visibilidad. Cuando está la nubosidad más densa, hay menos visibilidad. ¿Dónde está la visibilidad complicada todavía hasta ahora? Todo lo que es la región de Valparaíso interior, incluso el sector norte de la región metropolitana, el sector poniente de la región metropolitana y todo lo que es la zona centro-sur también, desde los valles hacia la costa. Lo mismo en el norte, pero en el norte una wincha más flaquita, principalmente pegada a la costa. Son sectores que como tienen muchas nubes, está asociada a mucha niebla, a neblina, y eso obviamente dificulta la visibilidad, sobre todo para los automovilistas, así que tengan mucha precaución. Hay un sector ahí camino de hecho a Catapilco, la Cuesta de la Dormida. Se Sí. tiende a acumular mucho la niebla, como Oye, se sí. mete entre las montañas, se activa, genera llovizna, genera niebla, y eso dificulta mucho la visibilidad de muchos camiones, así que tengan mucha precaución ahí con la conducción. De todas Pasemos maneras. a la imagen siguiente, que dejamos preparada. Lluvias hoy, solamente se suscriben, salvo la llovizna de la zona Muy al central. sur, ¿ah? Bien en el extremo austral, en Aysén y Magallanes, con alguna probabilidad de algo de nieve, principalmente en Magallanes, pero algo llueve también en la región de Aysén. No completa, la región de Aysén llega hasta la isla de Melinca, hasta allá arriba. Hay una parte Puerto Cisne, La Junta, Melinca, que no tiene precipitaciones. Desde Coyhaique al sur son chubascos con viento. Las isobaras están más apretaditas, no tanto como mañana, pero igualmente están algo apretadas, con vientos hasta 70 kilómetros por hora en algunos sectores. Vamos a la siguiente lámina, Natalia, porque nos vamos a concentrar en nueva alerta de marejada. Uno se podría preguntar, si no llueve, ¿por qué hay alerta Sí, de marejadas? no hay sistemas Es que hay un frontales. sistema frontal en el océano, Ah, perfecto. pero lo está bloqueando la alta presión. Ya. Incluso mañana recién llegarían las precipitaciones hasta Chiloé. No van a llegar ni siquiera a Puerto Montt, porque hasta ahí está el bloqueo de las altas presiones. Por lo tanto, desde Chiloé hasta el sur tenemos esta alerta de marejadas. Sí, Dani, desde Arica hasta el Golfo de Penas. Van llegando de a poco. ¿Dónde llegan primero? Paremos la gráfica, por favor, chiquillos. Muy bien, muchas gracias. Desde hoy día, en la mañana, es decir, ya llegó hasta mañana en el Golfo de Penas, región de Aysén, hasta Constitución. Es decir, hasta acá. Desde el Golfo de ya Penas, sí. en la región de Aysén, hasta Constitución, ya están presentes y son hasta mañana. Luego desde Constitución hasta Coquimbo llegan hoy, pero en la tarde, y hasta también el jueves completo, ¿ya? Y desde Coquimbo hasta Arica llegan recién mañana en la mañana, pero abarcarían todo el viernes, ¿ya? Recordemos que este es como un efecto dominó. Horas de mayor atención entre las 9 y 11 de la mañana. Recordemos que hay niños que están de vacaciones, que salieron en un periodo distinto, así que ojo ahí con las marejadas. Y entre las 9 de la noche y las 23 horas, porque se junta con la marea, el nivel más alto del mar, con marejadas, obviamente puede generar un daño mayor a sectores costeros. Por ahora son marejadas normales, por un sistema frontal que está en el océano, que por más que no llegue con lluvias al país, porque lo bloquea las altas presiones, se mantiene el océano bien movido. Vamos a la que sigue. Ya. Vamos a la que sigue porque en esta, Natalia, tenemos algunas novedades. Poquitas, pero algunas novedades. ¿Te Pero acuerdas son que ayer... esperanzadoras, ¿o no? Un poquito esperanzadora, aunque el color es bien suave. ¿Te acuerdas que ayer se veían desde el Biobío Sí, por lo solamente mismo lo lluvias digo, al claro. norte? Claro, ahora agregamos un día, que es el 23. Ya. Por lo tanto, probablemente, todavía yo no le daría ninguna seguridad, porque uno, se ve inestable. Manchitas por aquí, manchitas por allá. Eso habla de que todavía no es confiable. Dos, es un color bien suave, pero ya muestra algo, al menos en la zona centro-sur y más cerca de Santiago, es decir, probablemente a fin de mes, pasado el 23 de julio recién, podamos tener alguna esperanza de tener algunas precipitaciones desde Concepción hacia el norte, pensando en la zona central, en la zona centro-sur. Vamos a ir viendo igual cómo evoluciona, es muy pronto, hoy día recién es 9, es decir, estamos a 14 días de esto, por lo tanto puede ir pasando mucho. Lo que sí es claro, que al menos desde el Biobío hacia el sur, vamos a tener precipitaciones próximos días. Esta semana no hay nada. Después del domingo en adelante recién podrían llegar nuevamente las lluvias desde Puerto Montt al norte, perdón. Así que ojo con la calidad del aire. Desde Chiloé al sur se van a mantener nuevamente las lluvias desde el día de mañana presentes en esa zona del país. Responsable de este bloqueo, ahí Está ahí está. clarita. Alta presión. Mientras esté posicionada ahí, lamentablemente los sistemas frontales pueden dejar marejadas, pueden dejar agua en el océano, pero no van a entrar más al norte de nuestro país.
Si no me equivoco, será la última. Si es así, vamos a, por favor, Santiago, ¿cómo está hasta ahora? Ya, pues. Ahí Seguimos está. pegados, ¿ah? Seguimos pegados en 7, increíble. Todavía con niebla en algunos sectores, todavía con lloviznas, principalmente en el poniente, algo todavía en el centro. El sol ya se ha encargado, por más que esté arriba de las nubes, de romper un poco esa humedad en el sector oriente. 12 grados la máxima, 9 a eso de las 9 de la noche, día completamente nublado. Próximos días, mañana amanece todavía nublado, pero más rápidamente va a despejar, sobre todo en el oriente y en el centro. Termina el día completamente despejado con 7 y 16. Viernes y sábado, días radiantes, pero baja mucho el termómetro al amanecer. 3 y 2 las mínimas, sube más en la tarde, 21 y 20 en la tarde. Con la presencia del sol va a dejar una sensación térmica claramente mucho más agradable. Bien, pues fatal para la calidad del aire, para la nieve. Para la nieve, que totalmente. poco queda, pero esperemos que esa lluvia que vimos ahí en el pronóstico se que nos deje concrete. última semana Sí. de julio y ojalá agosto con más precipitaciones. Perfecto. Gianfranco, muchas gracias. Gracias a que ti, estés muy nos bien. vemos Buenos igual. días. Restan 3 minutos para las 9 de la mañana. Queremos irnos de inmediato a La Moneda en un día importante para justamente el Palacio Presidencial, porque regresa de su postnatal la ministra Camila Vallejo, la vocera de gobierno. ¿Me confirman, por favor, si estamos conectados con Valentina Godoy? Vale Godoy con la noticia. Vale, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Nati, buen día. Sí, estamos a la espera de que llegue la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo después de su postnatal, después de que naciera su hijo Rafael. Ella adelantó 2 semanas su regreso. Dice que su pareja, su marido, va a tomar las otras 2 semanas por este postnatal parental. Así es que ya hoy termina este periodo, este derecho de la ministra Camila Vallejo y regresa a trabajar. El lunes pasado fue la última vocería de quien la subrogó todo este tiempo, la ministra de Ciencias, Aysén Echeverry, y hoy vamos a tener también una primera vocería formal de la ministra Camila Vallejo, en medio también de las dudas de si ella permanecerá o no en el gabinete, ante la posibilidad también de que salga del gobierno para apoyar la campaña de la candidata presidencial de la centroizquierda y de la izquierda del Partido Comunista, Janet Jara. Así que vamos a ver qué es lo que puede comentar justamente Camila Vallejo en su ingreso, que va a ocurrir en los próximos minutos aquí al Palacio de la Moneda, y más tarde también en la vocería que debería realizar. Vale, muy breve, entendemos que ella ya debió haber llegado, quizás está un poquito atrasada, pero debiera dar unas declaraciones quizás a la entrada y ya luego, como bien dices tú, a mediodía podríamos tener la primera vocería, ¿no? Claro, se nos había dicho que iba a llegar cerca de las 8:30. Primer día está algo más atrasada. Nos decían que estaba en un taco en las cercanías del centro de Santiago, del Palacio de la Moneda. Y claro, deberíamos tener algún tipo de declaración en su ingreso acá a la sede de gobierno, y ya más tarde, cerca de las 12 del día, su primera vocería formal en este regreso. Perfecto, quedamos entonces con líneas abiertas con Vale Godoy, con la información entonces que llega desde el Palacio Presidencial. Y con esta imagen justamente comenzamos a despedir la mañana en vivo, movimiento ahí en La Moneda, a la espera entonces de la llegada de la vocera de gobierno luego de su postnatal. Siga en la compañía de nosotros porque vamos a estar con esta y todas las noticias que usted necesita para esta jornada. Que esté muy bien, buenos días.